Precisamente aquí en Noticias 360, segunda emisión, y el tema del despojo de inmuebles es un tema que muchas veces no está ahí en la agenda de la discusión nacional o local, pero que cada día se presenta con mayor cotidianidad, sobre todo afectando a los grupos más vulnerables. Saludo con mucho gusto y con total admiración a la abogada Vanessa Romero, quien nos acompaña esta tarde vía telefónica. Abogada, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes, encantada de estar contigo y con tu auditorio. Los encantados somos nosotros, querida Vanessa. Y yo de entrada te preguntaría, ¿de qué dimensión es ya este problema del despojo de inmuebles? Mira, cuando hablamos de materia inmobiliaria, tenemos que reconocer que los datos con los que contamos son bastante pobres. No tenemos muy claro de qué tamaño es el problema, sino por algunos datos aislados que podemos ir juntando de por aquí y por allá. Hoy, por ejemplo, sale un muy buen reportaje de Laura Gómez Flores en La Jornada, en donde precisamente nos permite dimensionar un poco el problema gracias a datos del Secretariado Ejecutivo, del Sistema Nacional de Seguridad Pública y datos de la Fiscalía de la Ciudad de México. Y lo que ella logra calcular es que en lo que va de la administración van más de 20,000 denuncias por despojo. Ojo, denuncias. Entonces, pues hay que considerar toda la cifra negra de datos de delitos que no se denuncian y por tanto no tenemos el dato. Entonces, esto lo traduce a un promedio de 11 despojos inmobiliarios diarios tan solo en la Ciudad de México. Entonces, pues extrapolemos eso a nivel nacional, pues seguramente el dato será escandaloso, porque además medianamente podemos asumir que el mejor registro público de la propiedad y los jueces más expedidos los tenemos en la ciudad. Oye, Vanessa, tú desde tu expertise como abogada, que te das cuenta, ¿cómo proceden este tipo de actos, este tipo de acciones? Porque hay personas que nos reportan, soy una persona de la tercera edad y de repente aparece alguien diciendo que es dueño de mi departamento, de mi casa, y a esa misma persona se la vendieran sin que yo me diera cuenta. ¿Dónde está el meollo de todo esto? Es cierto que la población más sensible y la que suele ser afectada por el delito de despojo son personas de la tercera edad, que además suelen ser afectados por familiares, hay que decirlo, Jesús, y por tanto las acciones legales que pueden interponer en contra de ellos pues son limitadas o pues de plano no quieren hacerlo, ¿no? También ahí hay una parte importante de la cifra negra del delito. Pero la mayoría de los casos de despojo inmobiliario, hablando de la técnica a través de la cual se concreta, es simulación de compraventa, presentación de escrituras públicas falsas, sea porque no es una escritura pública real o porque el notario público se prestó a hacerlo, o a través de fraudes procesales, es decir, jueces, autoridades jurisdiccionales que se prestan a resolver que un inmueble es propiedad de una persona y no del titular correcto. Vanessa, esta situación, como bien señalas, de la tercera edad, ¿cómo se debería de proceder? ¿Qué podría hacer una persona desde el punto de vista jurídico para defenderse? Pues cualquier persona tiene derecho por sí mismo, a acudir ante un juzgador, ante una autoridad jurisdiccional, para solicitar la protección de su derecho. El problema es que cuando hablamos de personas de la tercera edad, su movilidad empieza a ser limitada, su conocimiento respecto a la materia, pues no suelen ser expertos, pues tienen recursos financieros limitados. Entonces, aquí sí deberíamos instar a que exista un esfuerzo estatal de cada uno de los estados, nivel federal, pues pensemos cómo, pero para que los institutos que atienden a las personas de tercera edad les den apoyo para saber cómo proceder. Entonces, sí, tal cual, yo sugeriría un servicio de asesoría legal para el caso de despojos y cualquier otro delito que se cometa en su contra, porque no solamente sufren particularmente de otros delitos, de falta de alimentos, por ejemplo, cuando los hijos, cuando los hermanos, cuando quien sea que esté obligado
a prestarles alimentos deja de hacerlo, pues también requieren asesoría jurídica para poder proteger sus derechos. Porque incluso hay una participación del crimen organizado, me refiero, en otro tipo de áreas de este mismo ilícito. Sí, correcto. Como comprenderás, Jesús, es tremendamente redituable este ilícito, porque de forma relativamente sencilla, porque solamente implica la modificación de documentos y de un par de registros en el registro público de la propiedad, pues adquieres una propiedad que después puedes vender en mucho dinero. Inclusive hay casos en donde el despojo es meramente material, vaya, ellos ven que un inmueble está abandonado o pues no está siendo ocupado por el titular, las personas que despojan los inmuebles se meten a él, lo remodelan y luego lo venden. Porque claro, una persona que no es experta en materia inmobiliaria, pues ¿cómo sabes si un título de propiedad que te están mostrando, acreditando que es propiedad de alguien, es verdadero o no? Y aún siendo verdadero, pues sabemos que hay notarios, de nuevo, autores de registro público coludidos. Entonces, inclusive te pueden mostrar una escritura y eso no evidenciar quién es el verdadero titular del inmueble. Entonces, en suma, lo que tenemos es un lío tremendo porque ni siquiera hoy podemos confiar en los documentos oficiales de aquellas autoridades facultadas para emitirlos. Claro. Oye, Vanessa, el tema ahorita lo mencionabas de los notarios, las notarías que se pusieron en el centro de la discusión, y tú lo sabes mejor que yo, tú eres la experta, a raíz de lo que declara Marco Cortés. Muchas veces pasa desapercibido este tipo de puestos, este tipo de lugares, pero que resultan determinantes en la ejecución de diversos delitos como el que estamos platicando. Correcto. Tener una notaría básicamente es tener una mina de oro. Facturan muchísimo los notarios con operaciones relativamente sencillas, pues pongamos una compraventa, un testamento, son operaciones que ellos celebran todos los días en volúmenes importantes y por ellas cobran muchísimo dinero. Entonces lo que en algún momento, cuando pensábamos el Estado, ideamos es que necesitábamos a un profesional del derecho con alta honorabilidad y excelencia en sus servicios para que nos prestara este servicio de revisión de documentos, de redacción de documentos legales, para acreditar la identidad de las partes. Entonces, pues, claro, en nuestro ideario estaba muy bonita la figura, pero cuando lo traemos a la realidad, resulta que no estamos otorgando las patentes notariales a las personas más idóneas para ello. En teoría, los notarios deberían aprobar un examen de oposición para garantizar que le estamos dando el boleto de oro a nuestros mejores abogados, y eso pues ya lo evidenció, como tú bien dices, el acuerdo de Marco Cortés, en donde más bien son botines políticos que se reparten a mansalva. Entonces empezamos a ver que la figura notarial no solo está rebasada, porque no cumplió con lo que teníamos en la cabeza, sino que además se están prestando a la comisión de delitos, pues por el tremendo poder, además poco supervisado que les otorgamos. Los notarios están supervisados en cada uno de los estados, vaya, es un órgano local de cada uno de los estados, están supervisados por el Colegio de Notarios, que está integrado solo por notarios, es decir, el Estado no está metido ni siquiera de forma directa en su supervisión. La figura hace mucho se nos salió de las manos y inexplicablemente, y me estoy burlando aquí un poco en esto, no la hemos tocado. La realidad es que existen todos los intereses políticos y económicos para no tocar a la institución. Tenemos notarios que han sido procuradores, embajadores, ministros de la Corte, secretarios de Gobernación, entonces pues muy conveniente no tocarlos. Mi querida y admirada Vanessa Romero, yo te agradezco de verdad que engalanes este espacio y estos minutos. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Un abrazo de vuelta. Hasta luego. Bye. Vaya, Vanessa Romero, abogada, con esta interesante charla y explicación de un problema, insisto, que se está incrementando. Y otro problema